A veces, las emociones más verdaderas se esconden detrás de las bromas, detrás de las risas nerviosas, de los silencios que cortan el aire, de los gestos que parecen pequeños, pero que llevan el peso de todo lo que no se dice. Entre Jungkook y Jimin, esa verdad se revela una y otra vez, de maneras distintas, a través de momentos que parecen simples, pero que se vuelven inolvidables cuando se miran con el corazón. El episodio de Are You Sure no fue solo una grabación más. Fue, para quienes supieron mirar entre palabras y gestos, una ventana hacia un mundo íntimo y cuidadosamente protegido. Allí, sin grandes declaraciones, sin la necesidad de iluminar todo con palabras evidentes, se derramó una verdad que llevaba tiempo guardándose en el pecho de Jungkook. Una verdad que, aunque dicha entre risas, traía consigo un suspiro contenido, una necesidad no resuelta. «Hace tiempo que no vamos juntos a ningún lado», dijo Jungkook, con ese tono que mezcla reclamo y ternura, como si intentara restarle peso a algo que en realidad cargaba bastante. Jimin lo miró y respondió, «Lo sé». Y en esa breve respuesta, ya había algo. Una confesión silenciosa. Un reconocimiento mutuo de que, en efecto, algo faltaba. Algo que solía ser cotidiano entre ellos y que ahora, por distintas razones, parecía haberse perdido en la marea de ocupaciones. Pero Jungkook no se detuvo allí. No buscaba disfrazar lo que sentía. Continuó, casi como si hubiera estado esperando ese momento para soltar lo que llevaba acumulado. Se suponía que íbamos a tomar una copa. Jimin intentó suavizar la situación con una sonrisa, con una frase simple. Bueno, eso pasa. Pero Jungkook seguía hablando, como si necesitara sacar cada pedazo de esa ausencia que tanto le pesaba. Cuando estoy ocupado y tú estás libre, no vienes a verme. Y entonces todo cambió. El tono, la atmósfera, la energía. Ya no era un juego, ya no eran solo palabras lanzadas al viento. Había una verdad, cruda y desnuda, deslizándose entre los sonidos. Jungkook no estaba reclamando por una promesa rota. Estaba hablando de algo más profundo, de la espera. Del deseo no dicho de compartir tiempo que no estuviera condicionado por cámaras o agendas. Tiempo real, presencia real. Jimin, intentando responder, dijo, «Eso no es cierto, te llamé». Pero Jungkook, con esa honestidad que lo caracteriza, no dejó que la explicación borrara lo sentido. «Tampoco lo hubieras hecho si no fuera por esto», dijo, refiriéndose a la grabación. Y en ese momento se escuchó algo que sonó más a herida que a queja. Como si todo lo que había estado esperando se resumiera en esa frase. Como si hubiera deseado, profundamente, que el motivo para encontrarse no fuera un proyecto, sino el simple deseo de estar. Y sin embargo, fue justo ahí cuando sucedió algo que lo cambió todo. Cuando Jimin, después de ese vaivén de palabras, de ese intercambio que parecía una danza entre el anhelo y la resignación, le dijo algo que lo desarmó. Al final, vine a ti. No dijo, vine al viaje. No dijo, vine a la grabación. Dijo a ti, directamente, sin adornos, sin excusas. Y en ese instante, algo se encendió en Jungkook. Una chispa, una emoción contenida que por fin encontró un respiro. Sus palabras salieron casi como un susurro de alivio, cargadas de algo más grande que cualquier frase planeada. Lo sé, estás aquí, finalmente. No es fácil definir lo que vibra entre ellos, porque no pertenece al lenguaje común. Es algo que se lee en el cuerpo, en el ritmo pausado con el que se miran cuando creen que nadie observa. En las palabras que se dicen con una naturalidad que solo puede nacer de lo profundo. Jungkook no estaba pidiendo una explicación. Estaba reconociendo cuánto había esperado ese momento. Y Jimin, en lugar de esconderse en frases seguras, eligió ir directo al centro, a él. Y si Are You Sure fue la excusa para estar juntos, entonces también fue el espacio donde se reveló una verdad que llevaba mucho tiempo latiendo en la superficie. El deseo compartido, pero no siempre dicho, de crear momentos fuera de lo visible. No para mostrar, sino para vivir, para ser. Para reencontrarse en la simpleza de lo que son cuando las luces se apagan. No es la primera vez que esa necesidad se intuye entre ellos. Hay quienes los han visto regresar a lugares donde alguna vez fueron con cámaras, pero esta vez sin ellas. Como si necesitaran volver a esos espacios no como figuras públicas, sino como dos seres buscando reconectar en el silencio. Como si aquello comparten necesitara respirar lejos de los flashes, lejos de la mirada ajena. Solo ellos, solo ese tiempo que no se mide en horas, sino en latidos, porque hay cosas que se repiten por necesidad, no por casualidad.
Y las escapadas, las caminatas sin testigos, los regresos a lugares compartidos, no son gestos vacíos, son mensajes, son recuerdos reconstruidos, son declaraciones que no necesitan voz. Y así, una vez más, Jungkook dejó ver lo que tanto intenta proteger. En medio de una conversación ligera, entre sonrisas y frases al borde de la risa, soltó lo que quizás llevaba mucho tiempo deseando decir, que quiere más, que siempre ha querido más momentos, más risas sin guión, más encuentros sin razón, más de eso que solo ocurre cuando están juntos, sin intermediarios, sin compromisos, sin la presión de mostrarle nada a nadie. Y Jimin, con esa frase que parece simple pero que carga con todo lo esencial, le respondió, le dio lo que tanto buscaba. No una promesa, sino una presencia. Vine a ti. Como quien cruza una distancia sin medirla en kilómetros, sino en sentimientos. Hay quienes dirán que fue solo una conversación, pero para quienes entienden cómo se dicen las cosas sin decirlas, fue todo. Fue confesión, fue deseo, fue historia compartida, fue espera terminada. Y al final, lo único que Jungkook necesitaba era eso, saber que a pesar de todo, Jimin había venido a él. Este momento entre Jungkook y Jimin en Are You Sure? Transmite algo que va más allá de lo que se puede encerrar en una etiqueta o una definición. Es una escena que habla sobre todo de conexión profunda, de esas que no necesitan escenarios perfectos, ni grandes palabras para hacerse notar. Lo que ocurre entre ellos en esa conversación no es solo un intercambio de frases, es una revelación emocional contenida que se desenvuelve con la sinceridad de quien ya no puede seguir guardándose lo que siente. Lo que Jungkook muestra en ese instante, y que tantas veces ha dejado entrever, no es una necesidad de atención ni una estrategia para la cámara. Es algo mucho más simple y a la vez más poderoso. El deseo genuino de estar cerca de alguien que, para él, significa más de lo que las palabras pueden abarcar. Es ese tipo de espera que no se mide en días, sino en vacíos. La ausencia no solo de una persona, sino de lo que esa persona representa. Tranquilidad, cercanía, complicidad, consuelo. Jungkook no estaba haciendo un reclamo desde la molestia, sino desde el anhelo. Desde ese lugar vulnerable donde se extraña a alguien sin adornarlo, sin filtros. Y la forma en que lo expresó fue tan honesta, tan desnuda emocionalmente, que rompió con cualquier idea de que sus gestos hacia Jimin son forzados. Porque si algo deja claro ese episodio, es que nada de lo que Jungkook hace o dice en relación a Jimin es una obligación. Él no habla desde lo que se espera de él, habla desde lo que le nace, desde lo que siente. ¿Y cómo se puede fingir eso? ¿Cómo se puede actuar un "estás aquí finalmente" que suena más a alivio que a guión? Por su parte, Jimin respondió sin evasivas. No buscó distraer ni negar. Eligió decir lo justo, pero lo más potente: vine a ti. No vino por el proyecto, ni por la agenda, ni por cumplir con una rutina. Vino a él. Eso, por sí solo, lo cambia todo. Porque reduce la distancia, porque no es una explicación, es una acción. Es decir, estoy sin necesidad de justificarlo. Y en el contexto en que lo dice, con esa mirada sostenida, con ese tono que se sale del juego, es imposible no entender que había algo importante detrás. Este momento muestra que lo que existe entre Jungkook y Jimin tiene raíces profundas, que hay una historia vivida, compartida, recordada, y que a veces, cuando el tiempo o la vida los separa un poco, todavía hay un deseo latente de recuperar eso. No para el público, no para alimentar rumores, sino porque les importa, porque algo en ellos dos se siente incompleto cuando no se tienen cerca, porque hay un tipo de cercanía que no se fabrica ni se repite con cualquiera, y que ellos claramente encontraron el uno en el otro. Y sí, hay personas que intentan descalificar todo esto, que dicen que es parte del show, que están actuando, que no es real. Pero cuando uno mira con el corazón abierto, se da cuenta de que esas emociones no se pueden fingir. Nadie se esfuerza tanto por mantener un lazo si no le importa. Nadie espera con tanta paciencia por alguien que no quiere de verdad en su vida. Y Jungkook, en cada gesto, en cada frase cargada de ternura o frustración contenida, demuestra que lo que hace, lo hace porque quiere, porque le nace.
Porque Jimin importa. No hay presión que pueda sostener una mirada como la que él le lanza cuando dice finalmente estás aquí. Es puro alivio. Es emoción contenida que encuentra por fin salida. Entonces, más allá de lo que cada persona quiera creer, lo que vibra entre ellos en ese momento es algo profundamente humano. Un lazo que resiste la distancia, el tiempo y la exposición. Un deseo sincero de presencia, de momentos compartidos sin necesidad de motivos públicos. Algo que se nota en la forma en que hablan, pero más aún en lo que callan, en lo que dejan entrever sin proponérselo. Y eso para quienes sienten con atención es más que suficiente.